Mi nombre es Neriana Martínez y yo les vengo a hablar sobre los siguientes puntos. ¿Qué es el sistema inmunitario? Es una compleja red de células, tejidos y órganos. Juntos ayudan a su cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades cuando los gérmenes como bacterias y virus invaden tu cuerpo. Inmunología, inmunidad. Vamos a hablar de lo siguiente. Inmunología es la especialidad médica que se centra en el estudio, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con el sistema inmunitario y, como consecuencia de los órganos, tejidos y células que modulan la respuesta del organismo ante la presencia de agentes patógenos externos. Inmune. Cualidad de un individuo que le hace estar protegido frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Inmunidad. Estado de resistencia que tiene ciertos individuos o especies frente a la acción patógena de microorganismos o sustancias extrañas. Dicho estado puede ser natural o adquirido. Inmunización. Memoria inmunológica, antígeno, anticuerpo, respuesta inmunitaria. ¿Qué son estos siguientes puntos? Inmunización, proceso por el cual el sistema inmunológico de un individuo se fortalece contra un agente. Memoria inmunológica, mecanismo de defensa del cuerpo contra sustancias que consideran dañinas o extrañas. Durante esta respuesta, el sistema inmunitario reconoce y ataca los antígenos superficiales de sustancias o microorganismos como bacterias o virus de una manera que los ataca y en ocasiones los destruye. Antígeno es una sustancia que puede ser reconocida por los receptores del sistema inmunitario adaptivo. Anticuerpo, proteína que produce su sistema inmunitario para ayudar a combatir infecciones y protegerlo para que no se enferme en el futuro. Respuesta inmunitaria. La capacidad del sistema inmunitario para reconocer rápida y específicamente un antígeno que el cuerpo ha encontrado previamente e iniciar una respuesta inmunitaria correspondiente. Muy buen día, mi nombre es Hugo Romero, estudiante del primer semestre de Biología, y mis siguientes puntos a definir en esta exposición son los siguientes. Tenemos la especificidad, que se conoce como la frecuencia en la que una prueba produce resultados negativos verdaderos en las personas que no tienen la enfermedad o la variante genética en estudio. Una prueba con especificidad alta tiene una tasa de resultados positivos falsos baja y por lo tanto es eficaz para identificar de manera correcta a las personas no afectadas o quienes no son portadores de la variante genética. Pasando a esto nos vamos a la antigenicidad, que es la capacidad de una sustancia para funcionar como antígeno, para desencadenar una respuesta inmunitaria a cualquier agente, a menudo una molécula grande que estimule la producción de un anticuerpo que reaccionará específicamente con él. Cada antígeno puede contener más de una localización capaz de unirse a un anticuerpo concreto. Entonces, ahora sabiendo esto, nos vamos a la inmunogenicidad, que se define como la capacidad de una determinada sustancia, en este caso los medicamentos biológicos, para generar respuestas inmunes, por ejemplo, eventos adversos o problemas en la efectividad del medicamento. Ahora, de inmunogenicidad nos pasamos a tolerancia, que es la capacidad de los organismos para subsistir aun en ambientes internos y externos poco favorables bajo tensiones con función normal. Es también la cantidad de residuos tóxicos tolerables en los órganos comestibles de la planta. También tenemos lo que son las toxinas, que son sustancias creadas por plantas y animales que son venenosas o tóxicas para los seres humanos. Las toxinas también, que son útiles en pequeñas dosis pero tóxicas en grandes cantidades, pueden estar incluidas en algunos medicamentos. La mayoría de las toxinas que causan problemas a los humanos provienen de microorganismos como bacterias. Por ejemplo, los síntomas del cólera son causados por una toxina segregada por la bacteria del cólera. Otras toxinas que pueden causar problemas incluyen metales como el plomo y ciertos químicos orgánicos en el medio ambiente. También tenemos lo que son los toxoides, que se conoce como toxoide. Un toxoide es una bacteria atenuada a la que por efecto de métodos químicos o físicos se destruye su acción tóxica, manteniéndose la acción inmunizante específica de la toxina. Una aplicación de los toxoides en su uso como vacunas son estos ejemplos, como la aplicación de la vacuna antitetánica y antidiférica. O sea, los toxoides se usan como vacuna. También tenemos a la antitoxina, que es un anticuerpo formado en un organismo como respuesta a la presencia de una toxina bacterial en su interior, a la cual se puede neutralizar.
También vendríamos teniendo lo que son la vacunación y la inmunización, que son puntos muy similares. Nos vamos con las vacunas, que son inyecciones, líquidos, pastillas o aerosoles nasales que usted toma para enseñarle al sistema inmunitario de su cuerpo a reconocer y defenderse de gérmenes dañinos. Por ejemplo, existen vacunas para protegerse contra enfermedades causadas por virus como la que causan la gripe y el COVID-19, bacterias como tétanos, diftericia y la tosferina. Hay vacunas que son vivas atenuadas, que se utilizan de una forma debilitada del germen. Tenemos las vacunas inactivadas, que se usa una versión muerta del germen, y así una gran variedad de tipos de vacunas. Entonces, ¿qué es la inmunización y la vacunación? La inmunización es el proceso de protegerse contra una enfermedad, pero también puede significar lo mismo que vacunación, y aquí es donde está el parecido entre estas dos, o sea, que consiste en recibir una vacuna para protegerse contra una enfermedad. Las vacunas son muy importantes porque nos protegen contra muchas enfermedades. Estas pueden ser muy graves, por lo que lo más seguro es obtener inmunidad a partir de vacunas que contraer la afección. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Soy Luis Ángel Andrade y les hablaré sobre la organización del sistema inmunitario. El sistema inmunitario está separado por dos ramas: el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adaptativo. El sistema inmunitario innato, como lo indica la palabra, nace con una característica. Todos nosotros tenemos ese sistema de defensa innata que es funcional al nacer. Es la primera respuesta del sistema inmunitario del cuerpo contra una sustancia dañina. Ciertas células del sistema inmunitario responden rápido para tratar de destruirla, así como otras amenazas potenciales para el huésped. Este sistema inmunitario también puede ser llamado inmunidad natural. Por otra parte, el sistema inmune adaptativo se desarrolla a medida que estamos expuestos a patógenos y a otras sustancias potencialmente dañinas a lo largo de nuestras vidas. No es congénito el proceso de aprendizaje cuando el sistema inmunológico de la persona se encuentra invasores extranjeros y reconoce sustancias no naturales. Necesita tiempo para desarrollarse tras entrar en contacto con un antígeno nuevo. Una de las características que más destacan en el sistema inmunitario adaptativo es la capacidad para aprender, adaptar y recordar. Muy bien, antes de hablar de las estructuras y los mecanismos funcionales de estos dos sistemas, es importante que sepamos qué son los linfocitos. Los linfocitos son un tipo de glóbulos blancos y los hay del tipo B y T. Los linfocitos B se convierten en células que producen anticuerpos. Los anticuerpos se adhieren a un antígeno específico y facilitan la destrucción del antígeno por parte de las células inmunitarias. Por otro lado, los linfocitos T atacan los antígenos directamente y ayudan a controlar la respuesta inmunitaria. Estos también liberan químicos conocidos como las citoquinas, los cuales controlan toda la respuesta inmunitaria. Debemos saber que estos dos sistemas inmunitarios se complementan, pero estructuralmente están compuestos de moléculas y células distintas. Veamos el sistema inmunitario innato. En su estructura tiene células fagocíticas, tanto polimonucleares como mononucleares, células asesinas, barreras físicas, químicas y biológicas, y factores solubles, que son las proteínas de inflamación y las citoquinas. El sistema inmunitario adaptativo, que en su cuerpo estructuralmente tiene moléculas defensivas, que son anticuerpos que son producidos por los linfocitos B, células con capacidad reguladora producidas por los linfocitos T, y células con capacidad efectora producidas por los linfocitos T citotóxicos. Muy bien, para sus funciones tenemos distintas características que trabajan en equipo. El sistema inmunitario innato nos muestra activación de la cascada del sistema complemento para identificar bacterias, activar las células y promover el aclaramiento de las células muertas o de los complejos de anticuerpos. La identificación y remoción de sustancias extrañas presentes en órganos, tejidos, sangre y linfa a cargo de los leucocitos. Y por último, la activación de la respuesta inmunitaria adaptativa mediante un proceso conocido como la presentación de antígenos.
El mecanismo funcional del sistema inmunitario adaptativo es un poco más lento. En él podemos ver que se activan las células capaces de desarrollar una respuesta más específica y que se adapta de forma exclusiva al agente infeccioso. Además, la inmunidad adaptativa refuerza y agrega nuevas armas que potencian la inmunidad innata. Veamos ahora la inmunidad natural y la adaptativa. Estas dos inmunidades actúan en conjunto para identificar y destruir agentes infecciosos. Así, cuando se produce una infección, la inmunidad innata actúa como fuerza de reacción rápida, dándole tiempo para que la inmunidad adaptativa active entonces sus células, desarrollando una respuesta más específica y adaptándose al agente infeccioso, dando potencia y reforzando la inmunidad innata. En conclusión, nuestro sistema inmune es un complejo mecanismo que implica la actividad de multitud de componentes de manera coordinada para dar la respuesta adecuada a cada situación. Buenas noches, mi nombre es Durman Sánchez y mi tema a tocar es sobre los tipos de inmunidad. El primer punto es inmunidad humoral. Es un mecanismo de defensa que cuenta con unas moléculas presentes en la sangre y en las secreciones mucosas, producidas por los linfocitos B. Los componentes del sistema inmunitario que atacan a los antígenos no son las células directamente, sino son macromoléculas, como anticuerpos o proteínas producidas por los linfocitos B. Por ejemplo, en las luces de los sistemas digestivos y respiratorios y en la sangre, debido a que los anticuerpos secretados pueden unirse a ellos y contribuir a su destrucción. Continuando con los tipos de inmunidad, hablaremos sobre la celular activa. Se define como la inmunidad a un patógeno que se produce después de la exposición a dicho patógeno. Cuando el cuerpo está expuesto a un agente patógeno nuevo, las células B, un tipo de glóbulo blanco, crean anticuerpos que ayudan a destruir o neutralizar al agente patógeno. Los anticuerpos son proteínas en forma de Y, que son capaces de unirse a los sitios de las toxinas o patógenos llamados antígenos. Los anticuerpos son específicos de la enfermedad, lo que significa que cada anticuerpo protege al cuerpo de un solo agente de la enfermedad. Por ejemplo, los anticuerpos producidos cuando el cuerpo detecta el virus que causan las paperas no proporcionarán ninguna defensa contra los virus del resfriado o la gripe. El siguiente punto a tratar es la inmunidad celular pasiva. Es la protección contra una enfermedad proporcionada por anticuerpos creados fuera del cuerpo. La inmunidad pasiva no requiere exposición previa a un agente patógeno. Tiene efecto inmediatamente. No dura mucho, no más de un mes. El siguiente punto a tratar es la inmunidad activa natural. Se crea cuando una persona se infecta por una enfermedad. Tomemos por ejemplo, alguien que se infecta con varicela. Después de la infección inicial, el cuerpo desarrolla inmunidad contra la enfermedad. Esta inmunidad activa natural es la razón por la que las personas que contraen poliola viruela es inmune durante muchas décadas a la enfermedad. Siguiendo con el tema de la inmunidad, hablaré sobre la inmunidad inducida por vacunas, también conocida como inmunidad artificial activa. Una persona puede desarrollar una resistencia a una enfermedad después de una inmunización. Una inmunización se define como el proceso mediante el cual se protege contra una enfermedad específica mediante la administración de una vacuna. Cuando el sistema inmunológico de una persona detecta el patógeno debilitado o muerto, comienza a tomar medidas para destruirlo. Esto incluye a la formación de nuevos anticuerpos y células de memoria específicas para ese patógeno. En el futuro, si el cuerpo está expuesto a dicho patógeno, los anticuerpos se crearán para proteger el cuerpo. La vacunación y la inmunidad son esenciales para mantener a grandes poblaciones de personas a salvo de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en la vacuna contra la gripe, evita que millones de personas se infecten con gripe cada año. El siguiente punto a tratar es la inmunidad pasiva natural. Es aquella que se da cuando los anticuerpos son recibidos en estado embrionario a través de la placenta. Se ha comprobado que en la mayoría de los mamíferos, la primera leche materna, llamada calostro, es rica en inmunoglobulinas que actúan hasta que el bebé va desarrollando sus mecanismos inmunológicos.
Para finalizar, hablaré sobre la inmunidad artificial pasiva. Esta inmunidad se adquiere cuando el sujeto se le administra directamente anticuerpos específicos para un patógeno determinado. Los anticuerpos producen inmunidad rápidamente, pero su efecto no es de larga duración, debido a que no se activa la memoria inmunológica. Estos anticuerpos reciben el nombre de suero o antídoto. Anteriormente, los anticuerpos se obtenían de animales domésticos. En la actualidad, se utilizan inmunoglobulinas humanas. Este tipo de suero se utiliza para inmunizar contra el tétano, la difteria, la hepatitis, entre otras.